Bueno, hemos venido hablando sobre que la iglesia del Señor es un avivamiento. Hemos venido tocando el tema y hemos visto y hemos podido ver las señales de la palabra de Dios que en realidad la iglesia del Señor de nuestros tiempos es un avivamiento. No vamos a seguir jugando a ser iglesia, no vamos a seguir jugando a sernos cristianos y seguir viviendo nuestra vida y haciendo las mismas cosas que hacemos. Hoy quiero que miremos que en los tiempos de la palabra del Señor había un grupo de personas que se llamaban los fariseos, ¿verdad? Eran personas legalistas. Y mirando lo que está viviendo la iglesia de hoy, podemos comparar que el legalismo religioso es igual al fariseísmo moderno. Yo creo que primero acompaña a la palabra de Dios al libro de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas 18, capítulo 9, versículos 9 al 14. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será que, y el que se humilla será que. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos esto en la palabra de Dios, cuando el relato bíblico nos deja ver esto, encontramos que nos permite ver que los fariseos como tal eran personas legalistas, eran personas muy religiosas, ¿verdad? Ellos habían desarrollado un método personal de interpretar la ley. Ellos habían desarrollado su método personal. Ellos no estaban tocados ni guiados por el Espíritu Santo, sino ellos estaban guiando solamente por la sabiduría humana. Entonces, la interpretación de ellos la basaban en prácticas minuciosas y detallistas. ¿Para qué? Para llegar a la santidad. Ellos decían que para llegar a la santidad teníamos que hacer ciertos pasos, para llegar a la salvación teníamos que hacer ciertas cosas, cuando la palabra de Dios no nos enseña eso. Los fariseos, vemos nosotros bien que la palabra de Dios dice que ellos confiaban en su conocimiento intelectual. Ellos confiaban en lo que sabían, en lo que tenían y en su tradición a la ley de Dios. No las tomaban como debe ser con los ojos espirituales, sino ellos las tomaban y las seguían según las tradiciones de ellos mismos. Ellos se consideraban a sí mismos como justos, perfectos, hasta tal punto que se exaltaban. Ellos se creían los más buenos, los más santos, los más bondadosos, los más religiosos y más sabios que los demás. Ellos se creían así, o sea, en otras palabras, ellos eran la última Coca-Cola del desierto. Los fariseos eran los más justos, los más sabios, los más santos, los más íntegros, más que los demás. Entonces eran lo máximo de ese tiempo. Pero la palabra de Dios nos dice, la Biblia nos dice, y nos enseña algo muy importante, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, que conocía y conoce el corazón de cada uno de nosotros, que conoce en qué creemos, que conoce nuestros pensamientos, que Él conoce la verdad, que Él discierne nuestros pensamientos. Entonces el Señor nos enseña que a esta actitud que ellos tenían de arrogancia y religiosidad, Jesús les llamó como hipócritas. El Señor les llamó ¿qué? Hipócritas, porque ellos aparentaban ser justos, pero su corazón estaba lleno de maldad. Ellos aparentaban ser religiosos, justos, santos, misericordiosos, pero su corazón decía otra cosa.
Entonces el Señor les dijo hipócritas, los llamó hipócritas. Ese fariseísmo se puede comparar, hermanos, a la religiosidad que la iglesia del día de hoy vive. A la iglesia, al estado en que la iglesia de hoy vive. ¿Por qué? Porque algo que sobresale, hermanos, de los legalistas y los religiosos es que ellos se creen que poseen la verdad, ¿verdad? Los religiosos, ellos creen que ellos saben todo y que lo que la Biblia dice, ellos lo saben de memoria y dicen, no es que yo he leído la Biblia 35 veces y sé desde Génesis hasta Apocalipsis, y pueda que muchos de ellos se sepan de memoria, pero es que no es saberse la Biblia de memoria, sino es coger la palabra de Dios y colocarla primero en nuestro corazón y luego sí en nuestra mente, porque de nada te sirve a ti tener la palabra de Dios de memoria si está en tu corazón. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entonces, si tú tienes la palabra de Dios en tu mente, la mente olvida. Pero si tú tienes la palabra de Dios impregnada, fundida en tu corazón, nunca se te va a olvidar. Y cuando estés en necesidad, cuando estés pasando los momentos difíciles, aun cuando estés en los momentos de gloria, la palabra de Dios está en tu corazón y esto es lo que va a salir por tu boca. Es cuando vas a poder decirle: Señor, te necesito, rendirte ante Él, humillarte y reconocer de que Dios es la necesidad de cada uno de nosotros. Igualmente, cuando estés en tiempos de victoria, reconocer en tu boca: Señor, gracias a Dios porque me bendice de una manera que yo no me merezco. ¿Cuántos han hoy dado gracias a Dios por las bendiciones que tenemos que no merecemos? Hermanos, yo me levanté esta mañana y decía: Señor, gracias porque, Señor, nos diste una noche tranquila, cuidaste nuestro sueño. Señor, gracias porque nos has dado un día más, unas bendiciones nuevas, unas 24 horas para que disfrutar de tu creación. Señor, gracias porque tantas bendiciones, tantas comodidades, tantas cosas que tenemos nosotros, muchas veces ni nos merecemos. Hermanos, ¿cuánta gente hay en el mundo que caminan 3 y 4 horas para llegar a escuchar la palabra de Dios, para ir a una iglesita donde no hay sillas, donde no hay aire acondicionado, no hay luz? Yo le doy gracias a Dios, Señor, gracias porque estamos en un país aún libre, que podemos buscar al Señor, podemos ir a la casa de Dios, no es más que salir de nuestra casa, con el aire acondicionado, montarnos en nuestro carro, prender el carro, coger la pista, donde no hay ni huecos, sino una carretera bien asfaltada, llegar a una iglesia. No está muy cómoda, pero es más que lo que nosotros podemos merecer. Hermano, yo le doy gracias a Dios por eso. Y eso es lo que podemos reconocer cada día, hermanos, que nuestro corazón es muy ingrato. Y muchas veces nosotros somos exactamente como los fariseos, somos religiosos. Solamente estamos llegando a Dios y buscando solamente por lo que necesitamos, pero nuestra vida no cambia. No hacemos nada, no nos incomodamos por hacer el bien al vecino, por hacer el bien al hermano, no nos incomodamos por levantarnos a la madrugada a orar, no nos incomodamos por salir a evangelizar, no nos incomodamos por ir a visitar a los enfermos. Nosotros estamos cómodos. Entonces, hermanos, no podemos seguir siendo nosotros religiosos, no podemos seguir nosotros siendo los fariseos, que nos queremos la verdad. Es más, hermanos, los fariseos y los religiosos, ellos creen que poseen la verdad. Ellos creen que la única verdad es la que ellos poseen. Y toda persona que llegue y no esté de acuerdo con sus creencias, lo atacan, lo rechazan y lo discriminan. Yo conozco personas así, ¿ustedes no conocen así? Sí. Personas religiosas que cuando llega algún nuevo creyente de iglesia, una persona que no conoce al Señor, en vez de llegar y abrazarlo con amor, con cariño y entender que nosotros estuvimos ahí, esas personas dicen: uy, no, este se ve que tiene cara de malo, yo mejor me arrimo porque de pronto me corrompe, ¿verdad? Y empezamos a rechazarlo y a mirarlo por encima. Nos creemos superior a ellos, porque simplemente la gracia de Dios y la misericordia de Dios me alcanzó primero a mí que a Él. Entonces, hermanos, la iglesia de hoy necesita despojarse de ese fariseísmo y de esa religiosidad en la que vive. No podemos, hermanos,
defendiendo la verdad que yo creo. Nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es defender la verdad de la palabra de Dios, porque tu palabra ante la palabra de Dios no vale nada. Amén. Pero hay mucha gente que cree que vale más la palabra mía que la palabra de Dios. Y lo increíble es que hay mucha gente que siguen a esas personas que se creen que la palabra de ellos vale más que la palabra de Dios. Eso es lo más increíble. Eso es lo más increíble. La iglesia de hoy necesita, hermanos, un cambio. La iglesia hoy necesita, hermanos, que nos movamos, que nos incomodemos, que salgamos de nuestro sitio de comodidad y comencemos a estudiar la palabra de Dios, como nos metamos en la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, que comencemos a vivir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para luego enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que estamos nosotros hoy en día. Todos sabemos, hermanos, claramente, que lo último que la palabra de Dios necesita es que le defienda. Ella se defiende sola. Tú no necesitas defender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, aparte de ser un libro sagrado, es una palabra viva. La palabra es una palabra viva. La palabra de Dios no es para contender, sino para qué? Para compartir. Yo conozco mucha gente y he visto muchas personas, inclusive cuando hemos salido a evangelizar, hemos visto personas que se pueden contender porque los testigos de Jehová dicen esto y nosotros decimos esto y se pueden contender y a pelear. Yo le he dicho, señores, no peleen, no contiendan. La palabra de Dios es para compartir, no para convertir. Tu misión es compartir la palabra de Dios y la misión del Espíritu Santo es convertir a la persona. Pero muchas veces nosotros, los religiosos, queremos es eso. Queremos es convertir a las personas con nuestra palabra, con nuestro pensamiento y con lo que sabemos que nos han enseñado. Cuando muy poco pasamos por las Escrituras. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, la palabra del Señor, llega a diferentes grupos de personas. La palabra de Dios es tan viva, tan eficaz, hermanos, que llega tanto a gentiles como a cristianos, como a judíos, como a diferentes... La palabra llega a todas las personas, a todos los corazones, hermanos. Es más, por ejemplo, si nosotros vemos hoy en día esta predicación o cualquier predicación que esté llevando en el nombre de Jesús el día de hoy, es el mismo mensaje, son los mismos versículos bíblicos para todos los que están aquí reunidos, pero hermanos, a cada uno le llega según su necesidad. Yo estoy predicando la palabra del Señor y estoy hablando sobre el fariseísmo y la religiosidad. Habemos aquí muchos, hermanos, y créanme que cada uno va a recibir lo que el Espíritu de Dios le ponga que reciba. Esa es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Hermanos, es una sola interpretación la que da el Espíritu Santo, pero tiene muchas aplicaciones. Esa es la cuestión. La palabra de Dios tiene una interpretación, la que el Espíritu Santo da, pero puede implicar en tu vida, en la tuya como en la mía. La misma palabra, el mismo versículo. No, que estoy leyendo, puede tocar tu corazón de una manera diferente a otra persona. La palabra de Dios, decíamos que no es para contender, hermanos. Tengamos en cuenta eso, no es para contender. Yo no puedo llegar a decir, no, yo como soy pastor, yo soy más que ustedes, y la palabra dice esto, y callarlo sé porque yo soy pastor. No. Yo tengo que entender que, hermanos, que yo puedo y tengo necesidad de aprender aún del que la gente menosprecia. De esa persona que llega a la iglesia recién llegada, me puede enseñar a mí más de lo que yo sé simplemente por su testimonio. Pero hay personas, hay pastores que toman su autoridad, inclusive no permiten ni que las personas oren, ni que hablen, ni que opinen, porque la autoridad aquí soy yo. Y sí, la autoridad espiritual soy aquí, porque se complació en colocar a mí aquí. Pero tengan en cuenta, hermanos, que yo soy un ser humano y puedo y tengo errores. Y mi deber es escuchar a las personas. Pastor, usted está diciendo esto y yo tengo la obligación de sentarme con la palabra de Dios y leerla, y me confronta, venir y pedir disculpas. Señor, yo dije esto y la palabra dice esto. Hermanos, yo como ser humano, como pastor, no soy la última palabra aquí. La última palabra la tiene ¿quién? El Señor.
Y lo que pasa en la iglesia el día de hoy es que las iglesias, los miembros de las congregaciones están idolatrando los pastores. Hermano, no estoy en contra de los pastores porque soy un pastor. Estoy en contra es que tomen abuso de autoridad y crean que el rebaño es de ellos, el rebaño es propiedad mía y si yo me voy me los llevo. No, la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Y yo estoy aquí hasta que el Señor me diga, llegó tu tiempo, crea otro siervo y yo tengo que ser confuso, porque el Señor tuvo misericordia de mí y me entregó en ese tiempo esa confianza. Entonces, hermanos, creemos, hermanos, que la Biblia va mucho más allá. La palabra de Dios va mucho más allá de una interpretación. La palabra de Dios va más allá de la religiosidad en la que nosotros la hemos metido. La palabra de Dios va mucho más allá donde nosotros la hemos encajonado. La intención no es lo que yo pienso o lo que piensa la denominación. La intención es que la palabra de Dios va más allá y penetra ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos. La palabra de Dios va más allá y la palabra de Dios va más allá sin importar lo que pienses tú o lo que creas tú. La palabra de Dios hace su cometido. Tenemos, hermanos, que mirar que cuando el Señor Jesucristo fundó su iglesia, Él nunca pensó en hacer denominaciones, ¿verdad? Cuando el Señor Cristo fundó su iglesia, Él nunca pensó en decir, bueno, vamos a hacer aquí un grupito que se va a llamar los bautistas del sur, allí vamos a colocar los bautistas del norte, allí colocamos los carismáticos, allí colocamos los pentecostales y allí colocamos ¡no! El Señor Jesucristo no vino a fundar denominaciones. El Señor Jesucristo vino a fundar la iglesia de Dios. Y la iglesia del Señor tiene que ser, como dice su palabra, somos muchos miembros, pero que pertenecemos ¿a dónde? A un solo cuerpo. El Señor no vino a fundar denominaciones. El Señor fue a fundar una iglesia. Pero ¿sabe qué pasa hoy en día, hermanos? Que el hombre se inventó las denominaciones y eso es lo que está trayendo confusión y división a los cristianos. Las denominaciones están trayendo división y confusión a los cristianos. Hoy en día escuchamos que hay cristianos bautistas del norte, bautistas del sur, hay pentecostales, hay carismáticos y muchas otras, sin contar, hermano, la cantidad de sectas que hay. Yo estaba mirando así más o menos y en un libro de un escritor decía que habían 2000 no sé cuántas denominaciones en los 200 países del mundo. ¿Ustedes se imaginan? Si hay 2000 denominaciones, entonces el trabajo de Jesús fue malo, porque Él no vino a ser dividido. Jesús vino fue a unificar su iglesia, su pueblo, a sus hijos. Entonces, la Biblia nos relata una historia parecida que está ocurriendo en la iglesia de Corintios. Vayamos al primer libro de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. En ese momento el apóstol Pablo se encuentra en una situación muy parecida a la que estamos hablando, estamos viendo el día de hoy. Primero Corintios 1, 10 al 13. Dice de gente manera la palabra de Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Dice el Señor, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Eso está pasando hoy en día. La gente dice, yo soy católico, yo soy adventista, yo soy cristiano bautista, yo soy carismático, yo soy pentecostal. Y cada uno cree que tiene la verdad.
Y cada uno mira a su hermano que es católico, que es de otra denominación, lo mira mal. ¿Por qué? Porque el bautista dice, nosotros tenemos la verdad, ellos están equivocados. ¿Qué dice el adventista? Nosotros tenemos la verdad, ellos están equivocados. ¿Qué dicen los carismáticos? Nosotros tenemos la verdad, ellos están equivocados. ¿Qué dice el pentecostal? No, todos ellos están equivocados, nosotros tenemos la verdad. Y si vamos a dar cuenta, hermanos, ninguno tiene la verdad. Porque si tuvieran la verdad, primeramente habría misericordia en sus corazones. Y no iban a desechar a su hermano que no tiene más creencias. Entonces Jesús no vino a formar denominaciones. Jesús vino a formar una iglesia, un cuerpo. La pregunta que nos debemos hacer nosotros hoy, ¿estamos dividiendo a Cristo? ¿Estás tú dividiendo a Cristo? Como iglesia, ¿estamos dividiendo a Cristo? Hermano, yo quiero decirte a ti que la palabra de Dios va más allá de donde quiere que vaya. Y hermano, la palabra de Dios hace lo que tenga que hacer sin tomar en cuenta tu pensamiento, ni tomar en cuenta tu denominación, ni tomar en cuenta tu creencia. La palabra de Dios va más allá de tu denominación. Yo conozco iglesias o sea, yo hablo por mi experiencia, y yo sé que muchos hemos estado viviendo eso. Yo conozco iglesias que hemos llegado. Primero me hacen hacer un curso para saber si puedo ser miembro. Un curso de membresía. Tengo que llegar a la iglesia, sentarme 2 o 3 semanas a tomar un curso de membresía de lo que cree el fundador de la iglesia, lo que cree el pastor, lo que creen los diáconos, lo que cree el legado. Pero nunca me ha dicho lo que cree el Señor. Y si no hago ese curso de membresía, no puedo ser parte de la iglesia. Hermanos, cuando Jesús le dijo a alguno, siéntate aquí, escúcheme lo que yo digo, y si no entiendes no puedes salir. No, el Señor Jesús abrió sus puertas, ¿para qué? Para que todo aquel que estuviera buscando necesidad, que tuviera hambre y sed, viniera a Él. Amén. Pero no, hoy en día tenemos que ser miembros de la iglesia. Y si tú vas a mirar los cursos de membresía, tienen todo menos que la palabra de Dios. Hermanos, los fariseos y los religiosos se caracterizan ¿por qué? Por criticar y juzgar a los que nos rodean, creyendo que son mejores que los demás. Los fariseos siempre dicen, no, yo soy mejor, yo tengo más sabiduría. Los religiosos igual. Estamos en tanta religiosidad que nos creemos superior a los demás. Cuando es la contienda, en el día de hoy la iglesia está diciendo eso, la contienda, el día de hoy está diciendo eso, yo tengo la verdad. No queremos entender, hermanos, que la verdad, la única verdad que tiene Jesucristo. Y yo soy cristiano porque sigo a Cristo. Yo soy cristiano porque ando en la palabra de Dios, la que Cristo es el que maneja mi vida. No soy cristiano porque pertenezco a la iglesia de moda hoy. No soy cristiano porque mi iglesia es de denominación tal y tiene la verdad. No, soy cristiano ¿por qué? Porque pertenezco a Cristo. La palabra de Dios nos dice que los fariseos y religiosos siempre ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga a sus ojos. ¿Verdad? Eso pasa. Un religioso, un fariseo, siempre está mirando a ver cómo viene vestido, cómo habla, qué dijo, qué hace, para qué, para criticarlo. Pero no está mirando, este hombre necesita oración para que el Señor haga su obra en él. Los religiosos siempre están mirando. Lucas 6, 41, 42 dice, ¿por qué miráis la viga? ¿Por qué hay la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tiene en el tuyo? Y le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, ¿saben cuál es una de las características de todo legalista y religioso? Que ellos murmuran. A ellos les gusta murmurar, les gusta inyectar dudas, creando discordia entre los que lo rodean. Y esta actitud, hermanos, créanme que perjudica grandemente tanto a una persona como a una congregación. Porque una persona religiosa o un fariseo en una congregación hace mucho daño. Porque, yo les repito, si llegara un nuevo visitante a nuestra iglesia
y hubiera aquí un religioso o un fariseo y lo ve llegar y dice, uy hermano, usted tiene pinta de pecador, yo pienso que allá van los pecadores y aquí somos nosotros los santos, ¿verdad? ¿Se imagina esa persona qué haría? No volvería ni siquiera a buscar a Dios, porque si un hijo de Dios está ahora de esa manera es porque Dios le ha enseñado. Nosotros tenemos que dejar, hermanos, a un lado que el fariseísmo y la religión, porque la religión no salva. La religión no salva. Ninguna religión salva. Ninguna, exactamente. Ellos se creen que la motivación es la justicia, cuando en realidad el que está detrás de cada una de sus murmuraciones, contiendas y religiosidades, ¿quién es? El diablo. Ellos creen que su justicia están haciendo sirviendo a Dios. Pero no se dan cuenta que en la murmuración, en la envidia, en la crítica, en el chisme, el que está detrás de eso, ¿quién es? Satanás. Pero el religioso no ve eso. El religioso no puede ver eso. Mateo 23, 13 y 15 dice: pero hay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos, aparte de creer que lo saben todo, que son justos, sabios y santos, los fariseos no son capaces de reconocer cuando Dios va a obrar en la vida de la persona. Los fariseos no creen eso, ni los religiosos tampoco. Ellos solamente creen lo que están viviendo ellos. ¿Por qué? Porque ellos están pensando más y maquinando más, y su lengua se mueve más rápido que su espíritu. Ese es el fariseísmo y la religiosidad. Están prestos a criticar, están prestos a hablar, están prestos a ir contra el hermano. Su lengua va más rápido que su espíritu. Porque si su espíritu fuera más rápido que su lengua, ellos estarían de rodillas orando por aquellos que no conocen al Señor. No estaríamos como iglesia criticando a los que no conocen a Dios. No estaríamos como iglesia encerrados en un salón simplemente riéndonos, alabando y recibiendo y gozosos, sin pensar en los que están afuera, sin pensar cuántas almas están partiendo sin conocer al Señor. A eso conduce la religiosidad. Siempre están pensando y pendientes en las faltas de los demás, pero pocos se dan cuenta de sus propios pecados ni de la triste condición de su pobre corazón que está entenebrecido. Miremos lo que dice la Biblia acerca de esto. En Lucas 11, 37 y 40, dice la palabra del Señor: tan pronto terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El versículo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De rapacidad y de maldad. Dice: necios, el que hizo lo de afuera, ¿no es de lo adentro? Ellos están pendientes de ver cuál falla, qué error cometen, que están pendientes de ver el punto negro en la sábana blanca. Están expresos aquí a buscar el error. Hermanos, este pasaje nos deja claramente las intenciones de los fariseos. La intención es que él se alarmó porque Jesús no se lavó las manos. Hasta eso se fijaban los fariseos. Pero no se fijaban que Jesús liberaba, libertaba, sanaba. No se fijaban que donde él iba haciendo el bien. No, se fijaban en que no se lavaba las manos que antes de bañarse, antes de comer, perdón. Eso lo vemos hoy en día, hermanos. Hoy en día, ¿por qué muchos legalistas o religiosos, cuando algún hermano de la iglesia, algún líder, algún pastor comete un error, ¿por qué le caen? Y dicen al del árbol caído, hagamos leña? El religioso nunca se para a decir: no, vamos a orar por este pastor, por este hermano que cayó en pecado. Pues no, ese hombre está endemoniado, ese hombre ya se lo llevó Satanás, ya tenemos que sacarlo de esa congregación. Eso se ve hoy en día, ¿no? Eso se ve hoy en día. Pero ¿qué pasa? Mi pregunta es: ¿por qué nos extrañamos de esto?
si lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo fue vituperado, insultado, fue azotado, crucificado. ¿Por qué? Por predicar la libertad, por predicar que podemos alabar a Dios. ¿Por qué? Por predicar las maravillas de Dios. Fue calumniado, ¿por qué? Porque Él predicó a los pecadores y Él se sentaba a comer y a beber con los pecadores. Por eso fue criticado. Los fariseos y los religiosos no pueden sentarse a comer y a beber con un pecador porque los juzgan antes de conocerlos. Los juzgan por su apariencia, por su pecado. En Marcos 2, 16, 18 vemos que dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de muchos publicanos y pecadores, estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y los pecadores. No nos extrañemos de lo que está pasando hoy. ¿Por qué? Porque eso está en la Biblia. Pero ¿saben qué le contestó Jesús? Versículo 17. Jesús les dijo, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? ¿Por qué nosotros como cristianos, nuestro pensamiento es ese? No podemos ni hablar ni dirigirnos a un ateo. ¿Por qué? Porque es un pecador. No puedo derrotarme, no puedo unirme con ellos. Si tú eres luz, en medio de este salón donde hay luz, no sirve para nada. Pero si tú eres luz en la oscuridad, es diferente. No estoy diciendo que como tu hermano es pecador y le gusta andar de discoteca en discoteca, pues ve tú con él a compartir la palabra de Dios cada viernes en la discoteca. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que si a tu hermano le gusta la palanca y la vayas con él a... No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que tú tienes la obligación de también sentarse y comer y compartir con un pecador. Porque la palabra de Dios dice: el Señor no vino por los justos, ni por los que nos creemos santos. El Señor no fue por qué, por los pecadores. A ellos fue que el Señor vino. Pero nosotros en nuestra religiosidad no entendemos esto. Nosotros en la religiosidad queremos siempre estar rodeados de cristianos, de pastores, de ministros, de líderes, de todo la crema innata de la religión, pero no podemos ni siquiera intercambiar la palabra con un pecador porque daña nuestra hoja de vida. Entonces, verso 17 dice: al oír Jesús esto, le dijo: los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Nos vamos al libro de Lucas, el capítulo 11, versículo 42, dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar de ser ¿qué? Aquello. Es necesario diezmar, es necesario obedecer, es necesario todo lo que sea para Dios, pero es necesario, hermanos, el amor y la justicia. Para terminar, hermanos, veo que el tiempo está alargando, hermanos. Yo quiero que entendamos, hermanos, que gracias a Dios, Dios no es legalista. Suena raro, ¿verdad? Gracias a Dios no es legalista. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios fuera legalista, ni tú ni yo, ni muchos de los que estamos aquí, estaríamos ¿qué? Salvos. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios fuera legalista, ni tú ni yo estaríamos aquí. Ya estábamos desechados, ya estábamos condenados. Pero como Dios no es legalista, Dios en su infinita misericordia me rescató a mí y te rescató a ti. Amén. Con un propósito. Dios no es legalista. Gracias a Dios. Hermanos, yo quiero que entiendan que si Dios lo hizo conmigo y lo hizo contigo, lo puede hacer con todos los pecadores que se arrepientan. Amén. Por lo tanto, hermanos, tenemos que amarnos como Cristo amó su iglesia y dio su vida por ellos.
No desechemos al hermano porque sabemos y creemos que es pecador. No, ese hermano es el que más desea a nosotros. Ese hermano es el que va a esa oración. Ese hermano es el que va a esa la palabra. Ese hermano es el que va a necesitar de amor, que nosotros nos volquemos a él y con el amor y la misericordia de Dios le enseñemos, le mostremos, con nuestro testimonio lo levantemos. No que por mi religiosidad y por mi fariseísmo y por mi categoría en que estoy, no me puedo rebajar contigo porque tú eres un pecador. Tú eres uno del mundo y no puedo hablar contigo. La iglesia de Dios, hermanos, necesita. La iglesia de hoy necesita, hermanos, un avivamiento. Ese avivamiento viene en nuestro corazón. Ese avivamiento tiene que salir de nuestro corazón. Hermanos, la diferencia de practicar una religión y tener una relación espiritual directamente con Cristo es que mientras que en la religión tú tienes que hacer una serie de ritos impuestos por los hombres para llamar a Dios, en la relación que tienes con Cristo solo existe tu creencia, tu obediencia y tu fe en Él. ¿Para qué? Para ser salvo. No tienes más. Eso es la palabra de Dios. Por favor, vayamos a Romanos 10, 9, 10. ¿Qué dice Romanos 10, 9, 10? La palabra de Dios en Romanos 10, 9, 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se ha levantado entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Hermanos, eso es lo que tenemos que predicar nosotros. No necesitamos predicar que mi denominación, que mi pastor me enseñó esto. No, yo tengo que enseñar y predicar lo que la palabra de Dios me enseña que yo hable, lo que la palabra me dice que yo hable. Para terminar, hermano, yo deseo que tengamos en cuenta que Jesús no vino a fundar una religión, sino a establecer una relación entre el hombre. Jesús no vino a esta tierra a formar una religión, porque hermanos, como digo antes, una religión no sana. Yo sé que muchos de nosotros, hermanos, hemos caído en esa trampa de entregarnos a una denominación. Hemos estado encerrados en cuatro paredes solamente creyendo lo que la denominación nos ha metido. Y muchos de nosotros hemos podido salir de ese yugo. Y hoy solamente lo que desea el Señor es que seamos libres, que seamos nosotros libres de toda atadura. Hoy el Señor está pidiendo que seamos libres de toda atadura. Recuerda lo que la palabra de Dios dice en Juan 8:32. ¿Qué dice la palabra de Juan 8:32? La palabra de Dios en Juan 8:32 dice: y conoceráis la verdad, y la verdad que os hará libres. ¿Qué estoy pidiendo yo? Hermanos, hoy, el día de hoy estoy pidiendo que en el nombre de Jesús nosotros nos dediquemos y nos preocupemos por conocer la verdad que está en la palabra de Dios y no por conocer lo que mi denominación, lo que mi pastor, lo que ellos piensan, porque de nada va a servir. Estamos cayendo en la religiosidad, estamos cayendo en el fariseísmo moderno. Martín Lutero dijo: la verdad del Evangelio es el principal artículo de toda doctrina cristiana. La verdad del Evangelio es el principio de toda doctrina cristiana. Dice: más necesario aún es que conozcamos bien esa doctrina, que se la enseñemos a nosotros y que la metamos en nuestra cabeza continuamente. En otras palabras, en palabras bíblicas, lo que está recomendando para ti y para mí, y lo que está recomendando el Señor a través de Esdras para cada uno de nosotros, es lo que dice Esdras 7:10. Hermanos, yo quiero que hoy te vayas súper ese versículo en tu corazón. Yo quiero que hoy te vayas en tu corazón, pero que lo coloques en práctica. No solamente que lo diga el pastor, dijo, no, que lo coloques en práctica en tu vida. ¿Saben qué dice Esdras 7:10? Esdras 7 dice: porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová. ¿Qué hizo Esdras? Preparó su corazón para estudiar la ley de Jehová. Y luego dice: y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué hizo Esdras? Primero preparó su corazón. ¿Para qué? Para cumplir la palabra de Dios, para luego tener la autoridad de ir a enseñarla.
Pero ¿cuántos de nosotros, religiosos y fariseos, ni siquiera preparamos nuestro corazón, ni siquiera vivimos la palabra de Dios, pero sí nos atrevemos a qué? A enseñarla. Si nos atrevemos a qué? A criticar a los demás, porque la palabra de Dios dice tal cosa, pero tú estás haciendo eso en tu vida. Tú estás colocando la palabra de Dios en tu vida. Oye, hermano, lo que yo deseo, ¿verdad? El Señor puso en mi corazón, y lo que yo siento es que muchos de nosotros hemos estado ahí en ese lugar, y muchos todavía están en ese lugar. Hoy el Señor nos está pidiendo que seamos libres. ¿Por qué? Porque vamos a conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Esta congregación, esta iglesia no es denominacional, no tiene denominación. Nosotros no estamos basados en denominaciones, nosotros estamos basados en lo que la palabra del Señor nos dice. Y nuestro lema aquí, hermanos, es que con nuestro amor y con la misericordia que Dios a nosotros puede llegar y tocar y alcanzar a los que están en necesidad. No solamente queremos alcanzar a los bautistas, no solamente no, vamos a alcanzar es a toda criatura que no conozca del Señor. Vamos, hermanos, a cumplir con ese gran mandamiento que se le dio. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y el mandamiento es ir ser discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos hemos hecho eso nosotros en este año que está pasando? ¿Cuántos hemos enseñado, hemos predicado? ¿Cuántos hemos hecho discípulos? ¿Cuántos hemos bautizado? Si la palabra de Dios y el mensaje del Señor no crea en nosotros una inquietud, o no crea en nosotros algo, es una palabra muerta. Pues si la palabra del Señor hoy te tocó tu corazón y te inquietó, al menos a pensar, damos gracias a Dios. Oramos, hermanos. Vamos, Señor Dios, te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, Señor, por tu gracia, Señor. Damos gracias a Dios por tu palabra, Padre Santo de los cielos, Señor, porque ella es viva y eficaz, Señor, y más constante que espada de filo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo de los cielos, Señor, que estás tocando con nuestra mente, nuestro corazón, Señor, estás tocando nuestra vida, Padre de los cielos, Señor. Y si en nosotros, Señor, aún, Señor, hay algo, Señor, de religiosidad, Señor, hay algo de fariseísmo, Padre Santo, nosotros te pedimos que en el nombre de Cristo, tu Espíritu, Señor, nos redarguya, Señor, nos muestre, Señor, nos enseñe para poderlo sacar de nuestra vida, Señor. Te damos gracias, amado Señor de los cielos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón, Señor. Gracias.